Durante los años que Andrés Manuel López Obrador fue opositor al régimen, criticó un día sí y otro también, y además con mucha energía, la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, llevando a cabo actividades en materia de seguridad pública. De hecho, durante sus campañas presidenciales, prometió que las Fuerzas Armadas iban a regresar a los cuarteles, porque violentaban derechos humanos y agredían al pueblo. Juzgó a los militares y a los marinos de asesinos y violadores de derechos humanos. Pero ya como presidente le entró amnesia y se le olvidaron todos sus dichos. Creó su Guardia Nacional, una corporación militar conformada por el Ejército, la Marina y la hoy extinta Policía Federal. Pero la Guardia Nacional ha resultado un enorme fracaso. Las cifras hablan por sí solas. Estamos hablando de 44,000 muertos en un año 5 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el periodo más violento en la historia moderna de México. Al paso que vamos, será también el sexenio con más homicidios en la historia del país. Los más de 87,000 millones de pesos que el gobierno ha destinado a la Guardia Nacional han servido absolutamente para nada. O bueno, sí han servido para algo, para perseguir migrantes por órdenes de Donald Trump. La ley que crea la Guardia Nacional es muy clara. La Guardia Nacional tendrá 5 años para conformarse y contar con todos sus protocolos y con toda su normatividad interna para poder atacar al crimen organizado. Entre tanto, el presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo labores de seguridad pública. Y López Obrador ya hizo lo propio. El pasado 8 de mayo lanzó un acuerdo mediante el cual ordena a las Fuerzas Armadas, al Ejército y la Marina para coadyuvar en labores de seguridad pública. Se instruye a soldados y marinos a perseguir delitos y faltas administrativas, a guardar el orden y la paz social, a salvaguardar nuestras fronteras y aeropuertos, además de aduanas, algo que nunca antes habíamos visto, a ayudar en labores de investigación al Ministerio Público y, por supuesto, a llevar a cabo operativos especiales y también retenes. La instrucción de López Obrador no regula el límite del poder de las Fuerzas Armadas. Al contrario, incrementa su influencia y su poder para poder actuar con toda energía. Y eso nos parece muy bien, solamente que las Fuerzas Armadas tienen otra naturaleza. Ellos fueron entrenados para la guerra. Sus índices de letalidad son altísimos. Ellos no fueron entrenados para tener contacto o proximidad con la ciudadanía. Las labores de seguridad pública se deben llevar a cabo por cuerpos de carácter civil, no militar. Andrés Manuel López Obrador se cansa de criticar el periodo de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, tachándolo de genocida por los más de 100,000 muertos que hubo a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Pero López Obrador, con su decreto y con su Guardia Nacional, lo está superando y con creces. Nunca antes vimos un gobierno tan influido por el militarismo. Nunca antes vimos a las Fuerzas Armadas tan empoderadas y arraigadas en las estructuras del gobierno. En este sexenio hemos visto a los militares construyendo aeropuertos y hospitales, manejando pipas de gasolina, persiguiendo huachicoleros y migrantes en la frontera norte para que no crucen a los Estados Unidos. E incluso hemos visto a los marinos construyendo invernaderos para el programa Sembrando la Vida. Incluso los veremos como empresarios explotando los duty free y las zonas de libre mercado al interior del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. La experiencia en México y a nivel internacional demuestra que la militarización de la seguridad pública nunca va a funcionar. La Guardia Nacional, reforzada por las Fuerzas Armadas que propone Andrés Manuel López Obrador, inhibe el crecimiento y el desarrollo de las policías civiles en estados y municipios. La seguridad pública sí responderá a criterios y estrategias militares y no civiles como debería de ser. Está claro, la Guardia Nacional de López Obrador fracasó y por eso tiene que pedir la ayuda de las Fuerzas Armadas para que entren a arreglar el desastre que él mismo creó con su corporación. La pregunta es, ¿por qué ahora viene este decreto para pedir su ayuda? ¿Por qué en medio de una pandemia? ¿Acaso se espera un gran descontento social? ¿Acaso se espera que se incrementen los índices delictivos con la crisis que se viene? Estas son preguntas que solo podrá responder Andrés Manuel López Obrador. Que no nos den gato por liebre.